Es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Eso es una pregunta que durante muchísimo tiempo a mí me ha cautivado. Y cuando me dijeron que este era el tema para este día, híjole, la verdad es que me apasioné tanto que tuve que eh, buscar la manera más sencilla o la manera em, más fácil de comunicarme con ustedes para entregar esto que es el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? Pareciera una pregunta muy común, pero nos hemos acostumbrado tanto a este término que en ocasiones olvidamos el significado de esta palabra, de lo que es el Evangelio. Ustedes me pueden interrumpir, ¿de acuerdo? Me pueden levantar la mano para esto. Como no veo a todos, veo solamente a 5 cuadritos, entonces levanten su mano en caso de que me quieran interrumpir o preguntar. En esta reunión ustedes son más importantes que aún la conferencia. Es decir, que la pregunta que ustedes tengan para mí es tan importante que es necesario contestarla de forma inmediata, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? Muy bien. Yo quisiera empezar con una, una forma un poco um, diferente. Y la manera en la que quisiera comenzar con ustedes esta plática es presentándoles esto. Esta es la ciudad donde yo nací. Y allí en la ciudad donde yo nací está este monumento. ¿Alguien sabe qué es ese monumento? ¿Quién sabe? ¿Quién? Ahí tiene el nombre. Adelante, chicos. Pues dice que es el ángel de la independencia. Exactamente, está ahí en el Paseo de la Reforma y es uno de los símbolos emblemáticos de la Ciudad de México. Y bueno, durante muchísimo tiempo eh, me captaba la atención ese ángel de la independencia. Ahí es en donde se reúnen la gente cuando México gana un partido en los mundiales. Todo el mundo va al ángel a celebrar y todo el mundo va a gozarse en ese sitio. Es un sitio emblemático como la Minerva de Guadalajara o como otros sitios que alguno de ustedes seguramente tiene en la ciudad en la que están viviendo. El ángel de la independencia realmente no es un ángel. El, el, el ángel de la independencia no es otra cosa más que la representación de una diosa griega, la diosa griega llamada Nike. Ustedes la conocen más con otro nombre, porque en el español mal expresado, esta palabra griega la producen ustedes como Nike. Y entonces es la marca de sus tenis, es la marca de sus playeras, es la marca de yo no sé qué tantas cosas. Pero lo que realmente es esta palabra es Nike. Nike. Nike es una palabra griega que se deriva de un evento que sucedió hace muchos años, en el 490 antes de nuestro Señor Jesucristo. Había una guerra, había una guerra entre Persia y Grecia. Y en un lugar llamado Maratón se desarrolló esta guerra. Para dar la noticia de la noticia del resultado de la guerra, los mensajeros tenían que correr desde Maratón hasta Grecia para dar la noticia al pueblo y a las autoridades acerca de lo que había sucedido en esa batalla, si perdían o ganaban. El mensajero que llegaba con malas noticias, ¿saben? Había una costumbre muy cruel. Si la noticia era mala, y al rey no le gustaba la noticia, mataba al mensajero. Pero si la noticia era buena, honraba al mensajero. Dice la historia que cuando lucharon en esa guerra, Persia en contra de Grecia, Grecia salió victoriosa. Y el mensajero que fue a dar la noticia a Grecia, al entrar en la ciudad, gritó esta palabra precisamente, Nike, Nike. Nike significa victoria. Ese es el significado de Nike, victoria.
Ahora, la palabra evangelio tiene que ver con esta palabra Nike. Aunque Nike es, después eh, ah, se personalizó en una diosa que Zeus traía en la mano. Hay una estatua en el oriente de Alejandro Magno, el gran conquistador. Él está en su caballo y en su mano derecha tiene a Nike, es decir, una, una mujer alada con las manos extendidas, con una mano extendida, con una corona de laureles. Esa es Nike, y lo que estaba ejemplificando esa estatua era las grandes victorias que Alejandro Magno tuvo en su momento. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio? Bueno, vayamos a los orígenes de la palabra. La palabra Evangelio es de origen latín. En latín, Evangelium. Muchos de nosotros ya no usamos latín, pero el latín fue un lenguaje, un idioma que se usó por muchísimos años. Los padres y los abuelos de ustedes en las escuelas usaban el latín para aprender algunos conceptos. De hecho, en algunas clases, incluso en algunas escuelas, se daban clases de latín en esos lugares para poder dar sus asignaturas. La palabra evangelio, entonces, proviene del latín evangelio. El latín fue el idioma universal durante muchísimo tiempo, así como lo es ahora el inglés. Miren, ustedes pueden ir a cualquier parte del mundo y si hablan inglés, prácticamente les van a entender en cualquier lugar. Pueden ir al oriente y si hablan inglés, se pueden comunicar, aunque no hablen japonés o chino. Pueden ir a Europa y aunque no hablen alemán, si hablan inglés o entienden el inglés, se pueden comunicar más fácilmente. El inglés es el idioma universal en este momento, pues el latín fue el idioma universal durante muchísimo tiempo, porque los romanos conquistaron el mundo y los romanos hablaban en latín, el idioma oficial de Roma, del Imperio Romano, que se estableció durante más de 500 años, fue precisamente el idioma latín. Y este idioma latín es el que hasta este momento ha perdurado en este sentido. Por eso es que la palabra evangelium tiene un origen latino, porque las traducciones de las escrituras así lo tradujeron cuando se realizaron las impresiones o las traducciones de la Biblia en lo que llamaban las lenguas romances. Lenguas romances no porque fueran románticas, sino porque provenían de Roma. Y el latín es un idioma que provenía de Roma, ¿verdad? Pero la palabra no es en sí latina en cierto modo, sino que existía ya en Grecia. Antes de que existiera el latín como idioma universal, el griego era el idioma universal. ¿Se acuerdan ustedes que en la Biblia, en el libro de los Hechos, se menciona que había unas personas griegas? Las personas griegas eran todas las personas que hablaban en griego, no eran precisamente de nacionalidad griega, sino eran todas las personas que se comunicaban con las demás gentes en el idioma universal, que fue antes que el latín, ese idioma el universal, es decir, el griego. El griego fue el idioma del mundo. Ustedes han oído hablar acerca de la Septuaginta. La Septuaginta fue una versión de las Escrituras que Alejandro Magno mandó a traducir al idioma universal, que fue el griego. Y entonces por eso muchas de las escrituras que conocemos hasta el día de hoy se están anotadas en idioma griego, porque desde aquel entonces este varón eh, la historia, aunque no hay mucho respaldo sobre ello, dice que nombró a 70 varones, 70 expertos en lingüística, para traducir los documentos del Antiguo Testamento, que en aquel entonces se llamaba la Torá o la Ley de Dios, que se llamaban los Salmos y se llamaban los Profetas. Eh, estos, eh, eh, estos libros fueron traducidos del hebreo al latín y así eran libros que se conocían en todo el mundo. Bueno, pues la palabra evangelio
también se tradujo hacia el latín. Y ahí está el nombre precisamente. Este nombre que aquí estamos viendo es Evangelion, es decir, Evangelion. Es una palabra compuesta por dos segmentos. La primera es la letra E, las letras EB, que significa buenas noticias o algo bueno. Esto es algo bueno. Y Angelos, que significa mensajero, es decir, mensajero de buenas noticias. Entonces, la palabra evangelio podríamos traducirlo es la buena noticia anunciada por mensajeros. Esto quiere decir la palabra evangelio, las buenas noticias anunciada por mensajeros. Ahí se me fue una U de más, ¿verdad? La buena noticia anunciada por mensajeros. Esto significa la palabra evangelio. Es la buena noticia anunciada por mensajeros. Es decir, al estilo de Nike. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado hace un momento? Es decir, el mensajero que llegó desde Maratón hasta Grecia, diciendo que habían ganado la guerra los griegos y que entró gritando Nike. Ese hombre, dijeron, este hombre trae el evangelio, es decir, trae buenas noticias. Buenas noticias de que hemos ganado, que tenemos la victoria, que la victoria es nuestra. Y por esto a esa estatuilla le llaman Nike, o más comúnmente llamado por ustedes Nike, ¿verdad? Pero es Nike. Muy bien, ¿preguntas hasta aquí, chicos? Nada, nadie. ¿Comentarios? ¿No? Ok, seguimos entonces. La palabra evangelio se utiliza mucho en el Nuevo Testamento. En Marcos se utiliza en 3 ocasiones. Desde Marcos 1:1, si ustedes abren su Biblia, Marcos 1:1, ahí abre ese evangelio y luego introduce la palabra evangelio. El apóstol Pablo la usa en 65 ocasiones en sus escritos o en sus cartas. En 5 ocasiones menciona la palabra evangelio, ¿verdad? Ustedes tienen muchos textos memorizados relacionados con el evangelio. Por ejemplo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque en el evangelio la justicia es en base a la ley, en fin, cosas por el estilo. Ustedes han memorizado muchísimos textos relacionados con esto. Y también el apóstol Pedro lo menciona en sus documentos en 2 ocasiones, la palabra evangelio. Sin embargo, también Mateo lo menciona, pero Mateo lo menciona como la palabra buenas nuevas. Mateo menciona la palabra evangelio, pero lo traduce como buenas nuevas. Estamos hablando de la versión 60 de la Biblia, chicos. En la versión 60 aparecen en ese orden. En Mateo 5 no dice la palabra evangelio, pero dice buenas nuevas. En Marcos en 5 ocasiones también dice buenas nuevas. En Lucas en 8 ocasiones dice buenas nuevas. Muy cuestionablemente Juan no utiliza ni la palabra evangelio ni la palabra buenas nuevas. Y Pablo la utiliza 5 ocasiones, la palabra buenas nuevas. Ahora, déjenme decirles que la nueva traducción viviente, me parece que también la traducción de la nueva versión internacional no traduce nunca la palabra evangelio, siempre traduce buenas nuevas, que significan lo mismo, que significan buenas noticias o buenas noticias. Eso significa el evangelio, buenas noticias. Entonces, si ustedes lo van a encontrar en las traducciones modernas, no la palabra evangelio, van a encontrar buenas noticias, la buena noticia. Y es una buena traducción. No es que los traductores quieran alterar la esencia del evangelio, al contrario, están haciendo una traducción más exacta de lo que esto significa. Buenas noticias, ¿verdad? Entonces, al título de nuestra conferencia, más que qué es el evangelio, podríamos decir qué son las buenas noticias. Eso podría haber sido también una buena alternativa para mencionar el título de nuestra conferencia. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí, chicos? ¿Nada? Hablen ahora. Isaac les va a responder todas las preguntas.
Nadie, ¿no? Ok. Vamos a lo que sigue. El Evangelio es poder. Dice la carta del apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 18. ¿Alguien los conoce de memoria? Adelante, adelante. Abre tu Pues micrófono. creo, Ajá. creo que es porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Es correcto, es correcto. Pablo nos da una definición de lo que es evangelio. Y de entrada nos dice es poder. La palabra traducida ahí, poder, es una palabra que se deriva, y eso lo han escuchado seguramente en muchísimos sermones, pero para mí el día de hoy le he encontrado que ese significado no solamente implica la trascendencia de ese concepto, es decir, no solamente el Evangelio es un poder inherente en sí mismo. La palabra dinamita se usó por primera ocasión derivada de la palabra dunamis, que está escrito en las escrituras ahí en Romanos 1:8, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es dunamis. ¿Qué significa dunamis? Y que después Alfred Bernard Nobel lo utilizó para poder darle nombre a uno de sus descubrimientos o a uno de sus inventos que en aquel entonces se consideraba la mayor fuerza conocida en el mundo. Se llamaba dinamita. La explosión más poderosa, dinamita. Dinamita ya no es la explosión más poderosa. Esta es la explosión más poderosa ahora. ¿Podríamos llamarle a esto dinamita? Sí. Sí, porque la esencia significa poder, es decir, el máximo poder conocido por una persona. ¿Qué es? ¿Cuál es lo más que conoces del poder? ¿Cuál es cómo podrías definir el máximo poder existente sobre, sobre la Tierra, sobre este planeta? ¿Cómo defines eso? El máximo poder en ese énfasis. Bueno, pues esto estaría definido como dunamis. Y Pablo dice en Romanos 1:8, el Evangelio es el máximo poder conocido sobre la tierra. Yo no estaría conforme nada más con esta traducción que nos dice que el Evangelio es poder. Para mí, un mayor entendimiento o una traducción más completa sería: el Evangelio es el máximo poder concebido a través de los tiempos. Eso es el Evangelio. Es el máximo. No hay un poder que le iguale. No existe un poder que pueda igualar al Evangelio. Y ese poder es inherente. ¿Qué significa esto? Que el poder del Evangelio es una característica y una propiedad y un distintivo que solamente lo tiene ese objeto del que se está hablando, y en este caso es el Evangelio. El Evangelio es la máxima expresión, la máxima representación, la máxima concepción de poder que la mente humana pueda concebir. Esto es el Evangelio. Esto es lo que el apóstol Pablo nos dice acerca de lo que es el Evangelio. Para el apóstol Pablo, este poder está hablándonos como nos lo está expresando como esa forma en la que nosotros podemos conocer lo que es el Evangelio. Ahora, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué se dice que el Evangelio es este máximo poder? Bueno, hay algo que quisiera mencionarles a través de este esquema, y me gustaría que lo tuvieran ustedes presente. El poder del Evangelio implica algo que nuestra mente no puede concebir, chicos. Déjenme, voy a dejar de compartir la pantalla porque quisiera que verlos un poquitito más y llenar más esto con esta expresión. El poder del Evangelio
es algo que es inconcebible para muchas personas. Consiste en esto, Cintia. Consiste en Dios se hace hombre. O sea, a través de la antigüedad, todos los hombres quieren volverse Dios. Pero ningún otro Dios, si es que existieran otros dioses, ningún otro Dios en su historia o en la creación de la mente humana estaría dispuesto a convertirse en hombre. Entonces el poder del Evangelio estriba en que Dios se hizo hombre para darse a conocer. Esto es hermoso porque para las culturas, incluso para la cultura judía, Dios era alguien a quien intentaban encerrar en algo llamado templo. Intentaban encerrar en un lugar, en un sitio. Déjenme decirles algo en lo particular y yo sé que estoy en confianza con ustedes y ustedes no se van a enojar mucho porque ustedes están hambrientos de conocimiento. Pero cada vez que una persona me dice, el templo, el Mesías, el templo Betel, me están diciendo, el lugar en donde vive Dios. Y digo, qué absurdo, ellos no han conocido lo que es el Evangelio. Salomón, cuando construyó el magnífico templo, el mayor templo que ha existido, al final, y en su dedicación expresaba, los cielos de los cielos no te pueden contener. Y yo, neciamente, te he querido construir este lugar para que habites. Y él sigue afirmando, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. El cielo es el estrado de sus pies. Y después Esteban, cuando se lo recuerda a los fariseos en el tiempo de nuestro Señor, después del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, allá en el libro de los Hechos, me parece que es el capítulo 8, en un hermoso discurso, Esteban prácticamente le dice a los fariseos, hey, ese templo del que están ustedes tan orgullosos, ese templo, ahí no habita Dios, porque está escrito, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cómo podemos nosotros pensar que un edificio de piedra y arena es el lugar en donde Dios habite? Hay congregaciones que dicen, no puedes venir a la iglesia en pantalones porque vas a entrar al templo. No, espérate. El templo no es un lugar. Conocí iglesias incluso que han llegado a decir, no, nada más porque estamos en el templo, si no, te diría tus verdades. Ah, qué necios. Qué absurdos. Porque han despreciado el verdadero templo del Espíritu Santo, el verdadero templo de Dios que somos nosotros. ¿Te das cuenta de lo que es el poder del Evangelio, Cintia? El poder del Evangelio dice, yo Dios me voy a hacer humano para morir en una cruz, para ser sepultado, resucitar y en espíritu habitar en el corazón de Cintia. Señor, esto es poder. O sea, ¿hay algo mayor que esto? ¿Hay algo más poderoso que esto? Ni siquiera que el mar rojo se vuelva a abrir, ni siquiera que caiga pan del cielo. Nada se le compara a que la presencia de Dios se haga presente, se haga manifiesta en este mundo, muera por mis pecados, sea sepultado y resucite para después regresar y venir a vivir en mi corazón. No hay nada más poderoso que esto. Estoy seguro que Pablo estaría dándonos una conferencia hermosa de lo que es el Evangelio a partir de ese principio, porque le dedica 11 capítulos de la carta a los romanos para que la gente entienda lo que es el poder del Evangelio, que va más allá de las
cuestiones religiosas de la ley mosaica. Pablo se encarga de dar una explicación hermosa acerca de esto con el fundamento de la gracia de Dios en todas las cosas. Ese es el poder del Evangelio. Esto es lo que Dios hizo en nosotros. Esto yo no podría definirlo con pocas palabras, sino a través de estos conceptos vivos. Los cristianos somos creyentes, pero somos creyentes porque el Espíritu de Dios vive en nosotros, está en nosotros. Esta es la razón por la cual el Evangelio es poderoso. Voy a volver a compartir pantalla para enseñarles este esquema que les traigo para presentar. Miren, este es el esquema. Voy a explicarlo. Esta línea de aquí empieza. Aquí estoy representando en este punto la creación. Aquí es cuando el Señor dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí está Génesis 1:1. Aquí. A partir de aquí, esta es la historia de la humanidad, la historia de este mundo, a través de todo este tiempo. Todo este tiempo. En este momento tal vez estamos viviendo aquí, tal vez aquí sea el año 2022. No sé, yo no sé cuándo va a ser el fin del mundo. Puede ser que el año 2022 sea aquí, o tal vez esté aquí, no lo sé. Lo que sí sé es que en este periodo de tiempo, desde la creación y hasta el 2022, hay un punto muy importante, que es la llegada de nuestro Señor Jesucristo a este mundo terrenal. Esta línea es el mundo terrenal, el mundo de lo físico, lo que nosotros vivimos, en donde nosotros nos encontramos. Es el mundo de lo que nosotros podemos palpar, de lo que nosotros podemos tocar, de lo que nosotros podemos ver con los 5 sentidos, de lo que nosotros vemos, oímos, olemos, gustamos, palpamos. Ese es el mundo terrenal. A ese mundo terrenal Dios vino y se hizo presente en la persona de Jesucristo. A ese día, los profetas, antes de que llegara, le llamaron el día del Señor, que es el día temible. Es el día grande y temible. El día del Señor es el día del juicio. Juan el Bautista, en el Evangelio de Jesucristo, según San Mateo, predicaba algo parecido a esto. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios. Y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Ese es el día del juicio. Juan el Bautista fue el último de los profetas, a través de los cuales se anunció la presencia de Dios en este mundo. Entonces, aquí en este momento se hace presente el día del Señor. Pero también sucede algo interesante, Cintia. En este punto se inicia un mundo paralelo, que también es en ese instante en el que Jesucristo se hace presente, el reino de Dios. Se inicia el reino de Dios. Y también se inicia la eternidad. Entonces, cuando Jesús viene, Cintia, Él empieza a buscar que la gente entienda su lenguaje. Él empieza a buscar que la gente comprenda lo que es el reino de Dios que está aquí. A la gente le costaba trabajo porque vivía o vive en el mundo terrenal. Te voy a poner un ejemplo, Cintia. Cuando Jesús habló con uno de los maestros de la ley, un experto en la Biblia, llamado Nicodemo,
el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, a ver, ¿cómo, Señor? ¿Tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre para volver a nacer? Es decir, Nicodemo estaba entendiéndolo aquí, pero el Señor lo quería llevar acá para decirle, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Aquí tienes que nacer. Tienes que nacer en la eternidad. Tienes que nacer en espíritu, porque lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del espíritu, espíritu es. Jesús lo quería llevar a este punto. No le estaba hablando del mundo terrenal. Después en el capítulo 4 se encuentra con una mujer ahí en un pozo, en Samaria. Y el Señor le dice, dame de beber. Y la mujer, aquí en el mundo terrenal, le dice, Señor, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? ¿Que no sabes que judíos y samaritanos no nos llevamos? Y entonces Jesús aquí a esta mujer intenta llevarla a, a la eternidad, al mundo espiritual, y le dice, si supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías agua y te daría el agua de la que nunca más volverías a tener sed. Y la mujer se queda aquí en su respuesta porque le dice, Señor, dame de esa agua porque ya me cansé de estar viniendo al pozo todos los días a sacar de esta agua. Dame de esa agua para que ya no tenga que venir otra vez a sacar de esta agua. ¿Te das cuenta, Cintia? Jesús quería llevar a la gente aquí, a este lugar. Después, más adelante, el Señor le dice, dice en sus enseñanzas, hey, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Y los fariseos que estaban aquí decían, este está loco. ¿Cómo quiere que comamos su carne y su sangre? Pero el Señor estaba hablando de esto. Y cuando el Señor estaba aquí en este plan terrenal, empezó a enseñar y empezó a decir, bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la gente lo entendía aquí. Pobres en espíritu, ¿se trata de esto? No, se trata de aquí, del reino de los cielos. Y el Señor cuando le dice, cuando en Juan 3, 17, en Juan 3, 17, el Señor dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y la palabra ahí levantado significa exaltado. ¿Y sabes a qué se refería Jesús cuando dijo eso? A su crucifixión. Entonces, aquí en este mundo, cuando somos humillados, somos realmente exaltados. Aquí en este mundo, cuando morimos, realmente estamos viviendo. Aquí en este mundo, cuando somos pobres, realmente somos ricos. Aquí en este mundo, cuando estamos tristes, aquí realmente estamos gozosos. Este es el Evangelio. Esto es el poder del Evangelio. Esto es el poder del Evangelio, Cintia. Vivir en este plan. Esto es el poder del Evangelio. Este mundo terrenal, Cintia, se va a acabar. Aquí, mira. Todo el mundo lo sabe. Los científicos saben que el mundo se va a acabar. Algunos dicen, el sol se va a acabar algún día. Y otros más dicen, la verdad es que estamos a 5 para las 12 antes de que estalle la gran guerra y el mundo acabe en pedazos. Todo mundo sabe que el mundo se va a acabar. Es cierto. Y el mundo se va a acabar. Pero ¿sabes una cosa? Los que hemos nacido aquí seguiremos existiendo. Porque aquí está nuestra verdadera identidad. En la eternidad. La Biblia dice, Cintia, la Biblia dice que tú ya tienes vida eterna. ¿Eso qué significa? Que vives aquí. La Biblia dice que no solo de pan vas a comer, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque vives aquí. La Biblia dice que cuando eres humillada aquí, realmente en la eternidad,
está siendo exaltada. La Biblia dice que cuando eres derrotada aquí, allá en la eternidad eres victoriosa. La Biblia dice que cuando moramos aquí, allá en la eternidad, empezamos a nacer. Esto es el poder del Evangelio. Esto es lo que el Evangelio significa. Este es el poder del Evangelio. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí, chicos? Porque digo, hablo con Cintia porque Cintia es la única que tiene la cámara abierta, ¿eh? Y me gusta ver personas, me gusta ver rostros. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No? Ok, vamos a lo último. Tenemos la victoria. Ahora, el Evangelio significa Nike, victoria. El Evangelio es victoria. Es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que se ha ganado, que hemos ganado. ¿Sabes que la guerra se gana, la guerra espiritual se gana antes de empezar a pelear? Cuando nosotros peleamos, primero, antes de ganarla, vamos a perder. Y si nosotros peleamos para ganar, vamos a perder. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos la victoria. ¿Sobre qué o sobre quién? Pregunta. ¿Sobre qué o sobre quién tenemos victoria? ¿Alguien puede contestar? ¿Sobre qué somos victoriosos? ¿Sobre qué somos, como dijera Pablo, uper nike? Es decir, más que vencedores. En el griego es uper nike, más que vencedores. ¿Sobre qué somos más que vencedores? ¿Alguien puede decirlo? Adelante. Bueno, voy a contestar. Hermano, Sí, usted me dice si estoy bien o mal. sí, claro, claro. Y bueno, yo creo que somos vencedores de la muerte del pecado, de la muerte pues espiritual que vino a consecuencia de desobedecer a Dios. Es correcto, Cintia. Y te diría como el Señor le dijera a sus apóstoles, no estás lejos del reino de Dios. Es decir, la victoria que tenemos es la victoria primeramente sobre el pecado. Pero seguimos pecando. Sí, es cierto, porque somos humanos. Pero el pecado nos enseñorea más de nosotros. Dice Pablo en Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que perdona. O Dios es el que justifica. ¿Quién va a condenarnos? Nadie. Porque dice, porque estoy seguro de que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto es el poder del Evangelio. Ese es el poder del Evangelio. Nada nos puede separar del amor de Dios. Del pecado. El pecado trajo consigo la muerte. Y efectivamente, Cintia, en la muerte es la victoria que nosotros tenemos. Podemos decir triunfantes, podemos decir ni qué sobre el pecado y sobre la muerte. Sobre el pecado, porque Jesucristo ya lo derrotó en la cruz del Calvario. Yo voy a pelear con el pecado, no puedo. Yo no lo puedo vencer. Yo primero gano esa batalla. ¿Cómo la gano? En Cristo Jesús. En mi posición en Cristo Jesús, yo soy victorioso sobre el pecado. Y entonces, una vez que está ganada la batalla, ahora sí puedo pelear. Yo no voy a pelear una batalla que no esté ganada. Y no es porque yo la haya ganado, sino porque Jesucristo la ganó por mí. Yo no voy a ganar la batalla en contra de la muerte, porque la muerte se va a enseñorear de mí. Yo no voy a ganar esa batalla peleando. Yo la voy a ganar en Cristo Jesús. La manera de ganar una batalla es primeramente reconociendo a Jesucristo como el vencedor sobre
el pecado y el vencedor sobre la muerte. Esto es el Evangelio. Esto es el poder del Evangelio. Esto es Nike. Esto es Nike. ¿Verdad? Muy bien, chicos, con esto doy por terminada la conferencia. Así es de que si tienen preguntas o comentarios, este es el momento.